Bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis. Today we embark on a journey to understand the profound impact of psychological confinement. En palabras de César Vallejo, todo era blanco, pero de una blancura que dolía, como si la luz tuviera barrotes. Everything was white, but a whiteness that hurts as if the light had parts. Esta reflexión nos lleva a cuestionar cómo el encarcelamiento mental y emocional afecta a nuestra humanidad. El tema central de este audiovisual es el colapso psicológico como consecuencia del encierro en Muro Antártico de César Vallejo. Analizaremos cómo el confinamiento, más allá del daño físico, destruye la mente y la identidad. A lo largo de este video abordaremos aspectos como la desigualdad, la pérdida de la humanidad y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Les invito a acompañarnos en esta reflexión profunda que nos ayudará a comprender la importancia de la salud mental y la justicia social. Para comprender profundamente la obra Muro Antártico, es esencial poder conocer algunos datos biográficos sobre su autor, el cual es César Vallejo. Vallejo nació en Santiago de Chuco, en Perú, en el año 1892. Fue considerado un importante poeta y escritor, uno de los más importantes del siglo XX en la literatura hispanoamericana. Su obra se caracteriza por una profunda sensibilidad hacia el sufrimiento humano y una crítica constante a las injusticias sociales, rasgos que se ven reflejados intensamente en sus escritos. Durante su vida, Vallejo sufrió numerosas dificultades, incluyendo el exilio político y la pobreza, factores que enriquecieron su visión del mundo y su producción literaria. Este contexto vital es clave para poder entender el trasfondo psicológico y emocional de Muro Antártico, obra que analizaremos a continuación. Continuando esta reflexión, es momento de adentrarnos en el contexto y la trama de Muro Antártico, un relato que forma parte del libro Escalas, publicado por Vallejo en 1923. En este cuento, el autor nos sumerge en la mente de un recluso que, sumido en la oscuridad de su celda, experimenta un progresivo desdoblamiento psicológico. A través de un lenguaje fragmentado y onírico, Vallejo representa el delirio y la fiebre del narrador, quien confronta deseos reprimidos y recuerdos perturbadores como el tabú del incesto. La obra no solo describe el encierro físico, sino que explora cómo este desencadena un colapso mental donde los límites entre la realidad y la alucinación se desvanecen. En definitiva, Muro Antártico no solo es un testimonio autobiográfico de la prisión, sino una exploración literaria de cómo el confinamiento extremo puede quebrar la identidad y sumir al individuo en un abismo de locura y desesperanza. Precisamente en Muro Antártico se observan tres formas claras de injusticia y deshumanización. El primero viene siendo el abuso del poder. El protagonista está sometido a un encierro sin justificación ni derecho. Las autoridades que controlan su confinamiento ejercen un poder absoluto y opresivo sobre él. Lo segundo es la desigualdad humana. El personaje es reducido a ser sin voz ni valor. No solo no recibe asistencia emocional ni un trato digno, sino que esta situación refleja una estructura desigual en donde algunos tienen el control total sobre la libertad de otros. Y lo tercero es la violencia psicológica. El ambiente en blanco y silencioso e interminable es una forma de tortura mental. Quizás esta prisión no necesita golpes físicos. Un simple aislamiento extremo basta para destruir la salud emocional del propio protagonista. Esta deshumanización nos lleva directamente a la problemática central. En Muro Antártico, el protagonista sufre un colapso psicológico por el encierro extremo. La cárcel destruye la mente mediante el aislamiento y la soledad, como muestra Vallejo. Conectando esto con la realidad actual, veamos su relación con las ODS.
ODS 10. Reducción de desigualdades. El protagonista sufre una desigualdad extrema, pues recibe un trato deshumanizante que muestra cómo algunas personas, especialmente encarcelados, no acceden a condiciones dignas y equitativas. ODS 16. Paz, justicia e instituciones justas. El cuento critica instituciones que no garantizan los derechos humanos. La cárcel refleja un sistema injusto y dañino, lo que evidencia la necesidad de instituciones que protejan la integridad física y mental de los encarcelados. Bien, el día de hoy vamos a conversar sobre Muro Antártico de César Vallejo con una profesora de literatura. Estamos en llamada con ella. Ahora, bien profesora, ¿qué representa el muro en el poema? Simboliza las barreras emocionales y sociales que nos aíslan, reforzadas por la frialdad de la Antártida. Bien, ¿puede verse como una metáfora del sufrimiento? Sí, el muro refleja el dolor humano, pero también el deseo de superarlo y encontrar solidaridad. ¿Hay esperanza en el poema? Aunque el entorno es duro, el poema muestra que siempre es posible acercarse al otro y construir puentes. ¿Qué aporta este poema a la obra del autor? Resume su visión del ser humano, frágil y doliente, pero también capaz de compasión y conexión. Bien, gracias profesora por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien, esa sería la conclusión de la entrevista. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Iyarhas Menor Carrero y en esta oportunidad yo voy a dar la presentación acerca de la infografía y luego de la historieta. Bien, pasemos ahora a dos recursos visuales que enriquecen nuestro análisis del muro antártico. Primero, que es la infografía, y luego la historieta, conectando así la literatura con la realidad actual. La infografía, el muro antártico de Vallejo y la crisis de la salud mental, penitenciará y compara el colapso en el relato, la soledad absoluta, alucinaciones febriles con cárceles peruanas. Hoy, hacinamiento de 147 psicosis severas y depresión, según la INPE en 2025 y la Defensoría del Pueblo en 2024. Vallejo denunciaba tortura mental. Hoy, el sistema destruye psiques en masa. Por su parte, la historieta El Colacho Hermano dramatiza injusticias sociales en Coca. Engañó al político, abuso de poder y miedo a la élite, con ecos directos de la deshumanización y desigualdad. Bien, en Vallejo esto muestra cómo el control social quiebra las identidades, igual que el encierro. Estos materiales visuales refuerzan la ODS 10 y la ODS 16, que nos invitan a actuar por la justicia y la salud mental. Gracias. Bueno, para concluir, Muro Antártico de César Vallejo nos deja una reflexión profunda. El encierro no solo aprisiona el cuerpo, sino que destruye la mente, la identidad y la esperanza humana. Vallejo, desde su propia experiencia en prisión, nos muestra cómo el aislamiento extremo deshumaniza, despertando delirios y silencios que duelen más que cualquier cadena. Este análisis nos invita a actuar. Protejamos los derechos humanos promoviendo instituciones justas, como proponen las ODS 10 y 16. Piensen en un mundo donde nadie sufra este vacío helado del alma. ¿Han sentido alguna vez un encierro que les aprieta el pecho? Como el peso del estrés diario, la soledad que no deja respirar o el miedo que nos paraliza por dentro. Les invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos.